Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio segundo San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Le contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido a la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente a responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntele a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya sé, lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez?
¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló de Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, yo ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven quedan ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces es obvio que están sucediendo muchas cosas en este Evangelio. Es largo, pero es hermoso ver la progresión de la fe de este hombre en Cristo. Entonces, dividámoslo en partes y veamos lo que Cristo está tratando de enseñarnos sus discípulos. Para empezar, tenemos el primer encuentro con Jesús, la reunión. Note la reacción de los discípulos cuando Cristo destaca a este hombre nacido ciego. Asumen que el hombre mismo había pecado o debido a que era ciego desde su nacimiento, sus padres habían pecado. Recuerde que es muy cierto que el pecado causa sufrimiento. Y a veces la gente dice, esa es una forma de pensar muy anticuada, pero es verdad. Uno de los efectos del pecado es el sufrimiento. Pero Cristo les muestra que esta no es la única forma en que se produce la ceguera. Él les dice que Dios ha permitido su ceguera para que su gloria se dé a conocer. La segunda parte del Evangelio es el milagro. Existe el trabajo, la prescripción y el cumplimiento de la prescripción. El trabajo que produce el milagro es que Cristo usa su saliva para hacer arcilla, que frota en sus ojos del hombre. Luego le dice que vaya y se lave en la piscina de Siloé. Cuando el hombre cumple esta orden, sus ojos están abiertos. El acto de usar su saliva para hacer arcilla habría tenido un significado claro para sus discípulos. Si recordamos la segunda historia de la creación de Génesis, Dios forma al hombre del barro de la tierra. Y los manuscritos del Mar Muerto muestran que los judíos creían que Dios usaba su propia saliva para hacer arcilla con el polvo de la tierra. Este acto de Jesús entonces habría
sido visto como una nueva creación. También es interesante notar que esta nueva creación ocurre en el día de reposo, el sábado. La tercera parte del Evangelio es la recepción del hombre por parte de sus vecinos y gente del pueblo. Al principio no pueden creer que sea el mismo hombre. Piensan que es otra persona, que simplemente se parece a él. Entonces tiene que identificarse con sus vecinos. Yo soy él. Luego les cuenta sobre Jesús y cómo le devolvió la vista. No es tan bien recibido por los fariseos de la ciudad. Acusan a Jesús de ser un pecador, porque hizo algo de trabajo en sábado. Entonces le piden al hombre ciego que les diga quién cree que es Jesús. Él responde aquí, un profeta. Y este es un elemento importante del Evangelio. Anteriormente identificaba a Cristo simplemente como el hombre que se llama Jesús. Ahora lo llama no simplemente un hombre, sino un profeta. Los fariseos piensan que todo esto es un truco, que el hombre no fue realmente ciego todo el tiempo. Llaman a sus padres. Los padres tienen miedo de los fariseos. Saben que atribuir este gran milagro a Cristo los enfurecería. Por lo tanto, simplemente dan testimonio de los hechos que conocen. Le dicen a los fariseos que este hombre es su hijo y que ha estado ciego desde su nacimiento. Luego simplemente dicen, no sabemos cómo se le ha dado vista. ¿Puede hablar por sí mismo? Pregúntale. Este hombre que era ciego luego entra en una discusión con los fariseos. Acusan a Jesús de ser un pecador, pero el hombre que recibió su vista señala que Dios no escucha a los pecadores. Luego hace un argumento bastante lógico a los fariseos. Y esto es lo que los hace realmente enojados. Él declara que Dios no escucha a los pecadores. En segundo lugar, ni siquiera conocen a Jesús para poder acusarlo de ser pecador. Tercero, ningún hombre ha podido curar la ceguera. Por lo tanto, Jesús no podría haber hecho lo que hizo si no hubiera sido enviado por Dios. Los fariseos están tan enojados con esto que ellos, como los discípulos de Jesús, piensan que su ceguera fue causada por el pecado. Dicen, naciste totalmente en pecado y estás tratando de enseñarnos. Lo echan de la sinagoga. Luego viene el segundo encuentro con Jesús, y observe cómo Jesús encuentra al hombre. Es importante recordar que el hombre que nació ciego no ha visto a Jesús antes. Jesús lo envió a la piscina para recuperar su vista. Entonces, él está mirando a Jesús por primera vez. Jesús se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y el hombre que nació ciego lo llama Señor y lo adora. Esta es una hermosa progresión de fe. El hombre que se llama Jesús, más tarde un profeta, y ahora se llama Señor. Hace muchos siglos el Papa San Leo el Grande dijo esto: lo que era visible en nuestro Salvador, que significa lo que era visible en el ministerio público de Jesús, esto ha pasado a sus misterios. En otras palabras, en sus sacramentos. Los antiguos cristianos se referían a los sacramentos como los misterios. En otras palabras, el milagro visible de Jesús curando al hombre nacido ciego
apunta hacia un milagro invisible de lo que va a lograr en uno de los sacramentos. Cristo dijo de inmediato en su encuentro con el hombre cuando aún estaba ciego: «Yo soy la luz del mundo». Al no solo provocar la vista en los ojos de este hombre, también provoca la visión espiritual. Los antiguos padres de la Iglesia llamaron al bautismo sacramento o misterio de la iluminación. Cuando explicamos de que los limpia el bautismo, a veces podemos destacarnos en las imágenes que enseñamos a los niños. Cuando éramos más jóvenes, nos enseñaron que el pecado original es como una mancha en nuestra alma. Cuando el sacerdote bautiza, es como si estuviera limpiando esa mancha. Eso está bien para los niños, pero es importante recordar que el pecado original no es un qué, sino un qué no es. Lo que quiero decir es que el pecado original es un estado en el que nos encontramos privados de gracia, paz, armonía y justicia ante Dios. El bautismo nos lleva de este estado de oscuridad al reino de luz de Dios. Es una iluminación del alma. Esta es otra razón por la cual la celebración del bautismo involucra una vela. Para concluir, ¿qué tiene que ver esta lectura con nosotros ahora? Bueno, es importante recordar que esta lectura se nos da en Cuaresma debido a la preparación de los catecúmenos que serán bautizados en la vigilia pascual. Como catecúmenos, este es un momento, un tiempo para ellos que la Iglesia llama el período de purificación e iluminación. Pero para aquellos de nosotros que somos bautizados, nos muestra la progresión continua de la fe que debemos tener. Observe cómo los ciegos apenas son reconocidos por otros. Siempre debemos reformar y purificar la forma en que vivimos de tal manera que vivamos verdaderamente con vidas renovadas. El ex ciego también es probado por aquellos que no quieren creer en Jesús. Simplemente testifica de lo que sabe que es verdad. No los convierte e incluso lo echan. Pero él se encuentra nuevamente con el Señor y lo adora. Nosotros también seremos perseguidos y probados, pero no podemos permitir que estos obstáculos nos impidan adorar a Jesús y crecer en nuestra creencia en Él. Que Cristo, la luz del mundo, continúe iluminando nuestros corazones y mentes, guiándonos hacia su reino de luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.